Mejor no hagas ese tipo de bromas, tío, o acabaré siendo tu jefe. Pensé que te había hecho gracia. Si tuvieras 40, me casaría contigo. Lo solté en medio de una reunión donde 2 docenas de personas escondieron los ojos tras sus papeles, y el aire acondicionado repiqueteaba contra las persianas como si llevara la cuenta de los latidos de mi corazón. Ella, nuestra feo, levantó la mirada por encima del borde de sus finas gafas y sonrió. Tengo 50. ¿Eso te detiene? La sala se congeló. A alguien se le cayó un bolígrafo. Y yo comprendí que acababa de cruzar una línea que podía costarme el despido, o abrir una puerta que jamás pensé tocar. Me llamo Mark. Tengo 28. Hace 3 meses entré en esta empresa sin contactos y sin expectativas. Solo con un currículum recién impreso y una habitación alquilada cerca del puente del tren. Mañanas de café barato, noches divididas entre trabajos extra y estudio. He sobrevivido a base de trabajo y autoironía. Y aquella mañana también de imprudencia. Su nombre es Alice, 50, viuda. Postura erguida, joyas discretas y una mirada que hace callar los pasillos. Entre semana es la precisión misma. Los fines de semana, he oído que corre junto al río y escucha jazz. La primera vez que la vi fue el día de mi entrevista. Pensé, así es como se ve la confianza adulta. Aunque en sus ojos había una suavidad, un cansancio antiguo que no se esconde tras los títulos. Aquella mañana diseccionábamos planes de lanzamiento, plazos, diagramas, conclusiones prestadas. Yo presenté primero, firme, hasta que me preguntó por qué era tan terco con las revisiones orientadas al usuario. Le dije que me gustaban los problemas difíciles. Ella sonrió. Ambicioso. Algo hizo clic dentro de mí, y antes de darme cuenta, mi boca corrió más rápido que mi cerebro. La frase se escapó. Después de la reunión, Simon, colega, colonia demasiado cara, se inclinó. O eres valiente o eres un imprudente, susurró. Yo apuesto por lo segundo. Sonreí con educación, pero para entonces el chat de la oficina ya hervía con memes. En la máquina de café, cuchicheaban sobre el tipo que flirteaba con la jefa. Quise desaparecer 1 hora, pero mi calendario sangraba en rojo. Informe por la tarde, reuniones encadenadas después. Me enterré en hojas de cálculo, dedos corriendo, limpiando datos, arreglando fórmulas, puliendo diapositivas. El móvil no paraba de vibrar, mi madre preguntando si comía bien, amigos mandando emojis de fuego, hasta mi vecino del dormitorio escribió: «Bro, eres una leyenda». No quería ser una leyenda. Solo quería sobrevivir al día sin detonar mi carrera. A las 4:30 sentí su presencia antes de mirarla. Su perfume, la sombra en la alfombra, sus pasos. «Mark, ¿tienes un minuto?», preguntó. Asentí. Su despacho siempre era más cálido que los pasillos. Fuera, el puente cruzaba el río, los coches reptaban como hormigas. Se sentó frente a mí, puso su móvil boca abajo y me estudió como si pesara más que palabras. «Sobre lo de esta mañana», dijo. «Tus comentarios fueron afilados e inesperados». Admití que la broma había ido demasiado lejos. Ella sonrió levemente. Las bromas son moneda fácil de devaluar, pero a veces provocan conversaciones sinceras. ¿Por qué te importa tanto este proyecto? Le hablé de mi cuaderno, donde apunto historias de clientes que abandonaron nuestro servicio por obstáculos mínimos. De mi madre, que perdió un pedido años atrás porque la web se cayó, llorando sobre la sopa que no pudo vender. De mi convicción de que arreglar pequeñas barreras podía cambiar vidas. Ella escuchó con atención, y en algún momento su mirada dejó de ser solo profesional. «Bien», dijo al fin. «Aquí está el trato, liderarás este bloque de revisiones. 2 semanas, un pequeño equipo. Considéralo una prueba. Si lo sacas adelante, hablaremos más». Acepté, aunque me temblaban las manos. «Y otra cosa más», añadió. «Elige tus palabras con tanto cuidado como tus soluciones. La edad no es un chiste, es una biografía». Extendió la mano.
Sus dedos estaban inesperadamente cálidos. Por la tarde, la oficina quedó vacía. Pulía diapositivas cuando escuché una risa suave junto a la máquina de café. Ella estaba allí sola con un vaso de papel, mirando por la ventana. Intenté pasar, pero me llamó. Tu broma fue de mal gusto, dijo tranquila. Pero fue honesta, y la honestidad a veces vale más que la cortesía. Tomó un sorbo y se marchó, dejando tras de sí un rastro tenue de vainilla y café. A las 9, la lluvia goteaba en el cristal, las luces del puente se volvían hilos dorados. Pensé en fundirme de nuevo en el anonimato, agachar la cabeza, no hacer nada. Arriesgado. Pero su pregunta se me clavó como un clavo. ¿Por qué? No quería limitarme a sobrevivir aquí. Quería importar. Alrededor de las 10, Alice se asomó a mi cubículo. Sin carpetas esta vez, solo su móvil y un pañuelo sobre los hombros. ¿Revisamos? Asintió hacia la pantalla. Nos sentamos lado a lado. Yo deslicé las diapositivas, ella señalaba con rapidez. Haz esto más simple, ese número más grande, esta parte conviértela en una historia para la junta. Su mano rozaba el touchpad una y otra vez, y cada vez el aire parecía más cálido. Cuando terminamos, dijo. Así está mejor. Entonces, mañana a las 9 en punto, tú presentas. Y Mark, la próxima vez no pidas perdón por ser atrevido. Dirígelo. Cuando recogí mis cosas, un correo parpadeó en la pantalla. Reunión 9 de la mañana. Sala a ponente, Mark. Exhalé. Una broma que podía haberme hundido se había convertido en un salvavidas. Apagué la luz, salí al pasillo vacío y escuché la ciudad respirar al compás de mis nervios. Mañana lo decidiría todo. Si sería solo el chico de los memes, o el que convirtió la imprudencia en un comienzo. Y de algún modo sentí que, si tropezaba, ella me tendería la mano. Porque al recordar sus ojos firmes y aquel tranquilo tengo 50. Eso te detiene. El miedo en mi pecho se volvió más ligero y mi corazón más sereno. Esa noche no pude dormir. Los trenes retumbaban fuera. Mi taza de café se enfrió. El portátil brillaba como un faro. Repetí la mañana una y otra vez, y comprendí que no me arrepentía. Las palabras no habían sido sobre la edad. Habían sido sobre la admiración hacia alguien que respondía con franqueza. Al amanecer reescribí mi introducción, añadí historias de clientes, subrayé los puntos débiles. El espejo mostraba ojeras, pero mi espalda estaba recta. El miedo no había desaparecido, pero algo nuevo había llegado, como si me hubieran invitado al juego que siempre quise jugar. Me até la corbata, metí mi cuaderno en la mochila y salí a la mañana brumosa. El puente se alzaba delante, el tráfico zumbaba. En mi cabeza resonaban sus palabras: no pidas perdón por ser atrevido. Dirígelo. A la mañana siguiente, me desperté con la extraña sensación de que todo el mundo tenía los ojos puestos en mí. El teléfono vibraba sin parar con notificaciones. Los memes sobre mi broma de ayer ya circulaban entre los compañeros. Algunos se reían, otros se sorprendían, y unos pocos escribieron: aguanta, tío. Ahora tienes dos opciones, subir o arder. Sonreí, pero en el fondo me sentía inquieto. A las 9 debía dar una presentación ante todo el consejo. Al entrar en la sala de conferencias, con el portátil en la mano, se me secó la garganta. La mesa pulida, las sillas de cuero, una fila de vicepresidentes, y ella, Alice, en un vestido negro entallado con un pañuelo rojo al cuello. Me dio la más leve de las inclinaciones de cabeza. Ese pequeño gesto bastó para recordarme sus palabras: no pidas perdón por la audacia. Canalízala. Empecé a hablar. Al principio mi voz temblaba, pero en un minuto encontré mi terreno. Compartí historias de clientes que habían perdido dinero por pequeños errores. Hablé de mi madre, que una vez lloró por un pedido fallido. La sala quedó en silencio. Incluso Simon, el que siempre destilaba sarcasmo, estaba rígido, apretando el bolígrafo. Cuando terminé, respiré hondo. Alice se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Esto,
Dijo con calma, es lo que significa poner al usuario primero. Su voz era firme, pero noté calidez en ella. La reunión terminó con aplausos. No ruidosos ni teatrales, sino genuinos. Por primera vez sentí que había dejado de ser el chico de los memes. Me había convertido en algo más. De vuelta en mi departamento, noté cómo me miraban distinto. Algunos con admiración, otros con envidia. Al pasar, Simon murmuró por lo bajo. No pienses que esto es el final del juego. Es solo el comienzo. Sus palabras me golpearon como una advertencia. Comprendí que no solo había ganado una oportunidad, sino también rivales. Esa tarde, escuché de nuevo su voz. Mark, pasa un minuto por mi despacho. Ella estaba detrás del escritorio, papeles ordenados en pilas impecables. Con esas gafas de montura fina, su mirada parecía aún más aguda. Hoy ha sido convincente, dijo apartando los informes. Pero prepárate. Habrá gente que intentará hacerte tropezar. Ya lo he notado, admití. Ella sonrió. Tienes buen timín para las bromas, pero aquí, no siempre te salvarán. Mantén la cabeza en alto. Revisamos detalles del proyecto y en algún momento su tono se suavizó. Ya no me miraba solo como un afeo. Había algo más. Confianza en sus ojos, y quizá algo más. Más tarde, abajo, fui a por un café a la máquina y allí estaba otra vez. Sostenía un vaso de papel y, al verme, sonrió. ¿Día duro?, preguntó. Podrías decirlo, respondí. Nos sentamos en un sofá en la esquina. Me habló de cuando empezó su carrera hace 20 años, cuando nadie creía en sus ideas. Yo escuchaba, incapaz de apartar la vista. ¿Sabes, Mark?, dijo en voz baja. A veces el valor es la moneda más fuerte en la vida, pero no todo el mundo tiene suficiente de ella. Sus palabras me golpearon más hondo de lo que esperaba. No hablaba solo de negocios. Hablaba de sí misma. Guardamos silencio. Se oía el zumbido bajo de la máquina de café, el crujido leve del sofá, y de pronto comprendí que aquel momento importaba más que cualquier presentación. «Nunca te rindes, ¿verdad?», le pregunté. Sonrió suavemente. Algunos creen que estoy hecha de acero, pero yo también me canso a veces. Era la primera vez que escuchaba un rastro de vulnerabilidad en su voz. Me sorprendió. La hizo humana. Quise decir algo reconfortante, pero lo único que logré fue asentir. Al levantarnos, me tocó el hombro. «Buenas noches, Mark. Y gracias». Se alejó por el pasillo y yo me quedé allí, con mi vaso de café enfriándose. Una idea seguía resonando en mi cabeza. Lo que empezó como una broma tonta se estaba convirtiendo en algo mucho más serio. Esa noche no pude dormir. Pensaba en su sonrisa, en el momento en que se permitió mostrarse real. No sabía qué vendría después, pero si sabía una cosa, ya no podía quedarme al margen. A la mañana siguiente, los pasillos olían a café recién hecho y a suposiciones a medias sobre mi actuación de ayer. Los compañeros saludaban con más cautela que de costumbre, y yo fingía notar solo tareas y plazos. Pero en el fondo, todo giraba alrededor de otro eje, el trabajo y ella. Alice aparecía poco, dejaba comentarios breves en el rastreador, cambiaba prioridades con unas líneas, y de pronto, el proyecto se volvía más claro, como si hubiera apartado la niebla con la mano. Me asignaron 2 compañeros, Mia, de soporte, afilada con las preguntas y valiente con las respuestas, y Paul, de analítica, que veía más en una columna de números de lo que otros veían en gráficas pulidas. Nos encerramos en una pequeña sala sin ventanas y en una hora sacamos del caos una lista de barreras pequeñas pero dolorosas que alejaban a los clientes. Paul montó rápido un prototipo de panel, Mia añadió casos reales de soporte y yo redacté una hoja de ruta de 2 semanas. Paso a paso, el miedo empezó a encogerse al dividirlo en piezas. Cada paso tenía un nombre, una métrica y un plazo. Mi nombre en esa tabla ya no parecía una carga. Era un asidero en una puerta. Al mediodía, Simon pasó por nuestro escritorio y murmuró sin detenerse. «Buen despegue. A ver cómo aterrizas».
No respondí. Mia arqueó una ceja y susurró. No alimentes a los trolls. Paul solo sonrió con sorna y estampó un gráfico donde nuestra hipótesis se disparaba hacia arriba. El día se arrastró espeso, charla de oficina, zumbido del aire acondicionado, reuniones breves con producto. Intenté hablar solo cuando tenía algo real que añadir. Pero bajo mis costillas, un pulso callado de expectativa se veía latiendo. No por métricas, sino por una señal humana. A las 6, Alice me escribió. Después de las 6:15, ven al 12. Esperé unos minutos para no parecer demasiado ansioso y luego subí. La luz de la tarde entraba como cobre por las ventanas. Su escritorio estaba sepultado bajo pilas de papeles. Ella estaba junto a la estantería, una carpeta en la mano, sin mirarme de inmediato. Siéntate, dijo con calma. 2 actualizaciones, una buena y otra cautelosa. Buena, tu bloque obtiene luz verde para una prueba /B cautelosa, te están observando. Mantén la espalda recta. Asentí. Ella sonrió, como si marcara una casilla en alguna lista privada. Tengo 1 hora ahora. Si quieres repasar detalles, no aquí. No aquí. Sonaba a un sitio donde el silencio duraba más. Salimos por separado y nos encontramos a una manzana, en un pequeño bistró que olía a ralladura de limón y ponía un viejo vinilo. Nos llevaron a una mesa en la esquina. La luz caía de lado, perfilando su rostro. Dejó las gafas al lado del móvil, boca abajo. Yo guardé silencio hasta que sirvieron el agua. Entonces pregunté. ¿Por qué yo? Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Porque no mientes con los números, y a veces dejas que tu corazón guíe antes de que tu cabeza lo confirme. Esa mezcla es rara. ¿Y no es un riesgo? Pregunté. Cualquier cosa que valga la pena es un riesgo, respondió, deslizando un cuaderno hacia mí con preguntas para nuestra prueba. Y hablamos. Producto y personas, sobre lo fácil que es para las empresas fingir que se preocupan y lo difícil que es realmente escuchar. Luego la conversación cambió. Me contó que después de los 30 empezó a correr porque se negaba a darle al tiempo el monopolio completo sobre su cuerpo. Yo compartí que una vez repartí pizzas de noche y aprendí a contar propinas más rápido que estrellas. Ella rió suavemente, con la palma apoyada en el borde de la mesa, y me descubrí deseando tocar esa risa como quien toca una luz cálida. Cuando llegó la comida, sonó la campanilla de la puerta, y 2 de nuestros compañeros junior entraron. No nos vieron, pero yo me quedé helado como si me hubieran dibujado con lápiz. Alice me miró, luego miró la puerta, y dijo con calma. Come. Si nos ven, son 2 compañeros cenando. Eso está permitido. Asentí y mastiqué despacio. Cada movimiento suyo era pausado, y fue precisamente esa calma la que me tranquilizó más que cualquier explicación. La camarera volvió, inclinándose más de lo necesario. En sus ojos brilló un destello de reconocimiento. ¿Sois de por aquí?, preguntó. A una manzana, dije yo. Alice también le dio las gracias por el servicio con una sonrisa fría que cerró el momento. Cuando la chica se marchó, susurré. Quizá esto sea una mala idea. Quizá, dijo Alice. Pero a veces son las malas ideas las que mueven las máquinas más lentas. Alzó su copa y chocamos los bordes tan suavemente que pareció un pacto con el silencio. Después de las 8 salimos al aire nocturno, con olor a asfalto y albahaca de las cocinas. Sugerí caminar hasta la ribera. Paseamos lado a lado, hablando de trivialidades. Fuentes que nunca funcionan, ciudades que aprenden a callar más rápido que la gente. Puentes que de noche parecen más cercanos que de día. Da miedo empezar algo cuando todo parece ya asentado, dijo ella. Pero da más miedo aún vivir como si todo ya hubiera pasado. No encontré mejor respuesta que un sí. Su manga rozó la mía, y ese roce resonó como una señal silenciosa de acuerdo. De vuelta al edificio, se detuvo. Desde allí, por separado. El reloj del vestíbulo marcaba los minutos. Yo regresé arriba para terminar un archivo para la llamada de la mañana. En mi cubículo,
Una carpeta estaba caída, los papeles esparcidos bajo el escritorio. Me agaché a recogerlos y encontré un sobre sin marcar. Dentro había una impresión de mi calendario con la franja de 6:15 a 8:20 destacada en otra caligrafía. Controla el tiempo antes de que él te controle a ti. Inhalé, deslicé el sobre en mi cajón y no le di más aire del que merecía. Cerca de las 10 subí al 12º a dejar una tabla actualizada. Su puerta estaba entreabierta, la luz de la lámpara cortando la habitación en diagonal. Alice inclinada sobre los papeles, tomando notas con un lápiz. Llamé, ella asintió. Métricas actualizadas, dije, dejándolas sobre la mesa. ¿Y esos mapas de clics que pediste? Echó un vistazo, sonrió brevemente. Eso está más ajustado. Y luego, más bajo. Mark, si las cosas se ponen demasiado ruidosas, nos meteremos en la sombra y esperaremos al viento de la mañana. Pero no nos desviaremos. Y en ese momento sentí como si algún interruptor oculto del miedo se hubiera apagado dentro de mí. Recuerdo ese día vívidamente. No olía a café ni siquiera a polvo de oficina, sino a algo más intenso, como el aire antes de una tormenta. Desde la mañana supe que las cosas serían distintas. Mis compañeros susurraban en las esquinas, como si los pasillos tuvieran oídos. Intenté mantener la compostura, pero en el fondo sabía que lo que había empezado entre ella y yo ya no podía permanecer oculto. Alice estuvo más estricta que de costumbre aquel día. En la reunión matinal habló con frases cortas, marcó casillas en su tableta, repasó números como si alguien vigilara cada uno de sus movimientos. Nuestros ojos casi nunca se cruzaron. Aún así, sentía su presencia como si estuviera justo a mi lado. Y esa distancia quemaba más que cualquier confrontación directa. Por la tarde me encontré solo en el pasillo. Entonces pasó ella, caminando recta, segura, como si yo no fuera más que parte del mobiliario. Pero no pude apartar la vista. Había algo en ella que hacía que incluso en muros diferentes quisiera girarme. Mucho después de que sus pasos se desvanecieran, aún los oía en mi cabeza. Esa noche recibí un mensaje corto. 12º piso, 7:30. Trae métricas actualizadas. Sonaba seco, profesional, pero yo sabía que había algo más detrás de esas palabras. Su despacho estaba en penumbra, iluminado solo por una lámpara de escritorio que derramaba un círculo de luz sobre los papeles. Ella estaba con la barbilla apoyada en la mano, parecía cansada. Parece que cargas el mundo entero sobre tus hombros, dije, dejando la carpeta sobre su mesa. Alzó los ojos hacia mí. Y en ese momento, no había usted, no había distancia, solo una mujer permitiéndose mostrar su cansancio. Quizás sí, respondió suavemente. O quizás solo he estado fingiendo ser fuerte demasiado tiempo. El silencio llenó la sala. Di un paso más cerca. Ella no apartó la mirada. Más bien parecía que estaba esperando. Si me dejas, dije, podría ayudarte a cargar con parte de ese peso, aunque solo sea un poco. Su sonrisa tenía un tinte de tristeza, pero en ella había más honestidad que en cualquier palabra. Se levantó despacio y se acercó a la ventana. La ciudad brillaba con las luces de la tarde. Me uní a ella, tan cerca que su hombro rozaba mi manga. ¿Sabes?, dijo, abandonando la formalidad por primera vez. La parte más difícil no es mantener el equilibrio. La parte más difícil es permitirte caer. No supe qué decir. Solo la miré y sentí que la última frontera entre nosotros se disolvía. El momento se estiró sin fin. Ella trazó una línea en el cristal con la yema de su dedo, como dibujando algo invisible. Esto es peligroso, susurró. Para los dos, quizá, contesté. Pero, ¿acaso no nace todo lo verdadero en la vida del peligro? Me miró, y en su mirada había más verdad de la que el lenguaje podía contener. Estábamos demasiado cerca, y aunque no hubo un solo gesto en esa cercanía, supe que ya no había marcha atrás. De repente, la manilla de la puerta sonó. Ambos nos sobresaltamos. Solo era la señora de la limpieza, que se disculpó rápido y se marchó. Pero el momento se había roto.
Alice regresó a su escritorio, se puso las gafas y cogió un bolígrafo. Gracias por las métricas, dijo con brusquedad. Puedes irte. Salí de la oficina sintiendo que había dejado un pedazo de mí en aquella sala. En casa, miré el teléfono durante mucho rato. ¿Debería escribir? ¿Quedarme en silencio? Entonces, exactamente a las 10, apareció su mensaje. Tienes razón. Todo lo importante empieza peligrosamente. Buenas noches. Lo leí una y otra vez, y supe que los dos ya habíamos dado el paso. La única pregunta era quién se atrevería a llamarlo por lo que realmente era. No sabía lo que nos esperaba. Cada conversación con Alice se sentía como caminar sobre una cuerda floja. Jugábamos nuestros papeles, hablábamos el lenguaje del trabajo, pero bajo cada frase corría otra corriente, silenciosa, oculta y peligrosa. Durante semanas había sido como andar sobre hielo delgado. Y ahora las grietas empezaban a extenderse. La empresa se preparaba para un gran acuerdo, y los inversores habían llegado. La atmósfera era tensa. Todos se movían el doble de rápido, sabiendo que hasta el error más pequeño podía costar caro. Alice se mostraba fría e impecable, pero yo podía ver que era una máscara. Minutos antes de la reunión, me llamó a su despacho. Estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de agua en la mano, como si le faltara el aire. ¿Estás listo? Preguntó con voz pareja. ¿Y tú? Respondí, mi tú sonando más suave de lo que debía. Ella sonrió levemente, pero se giró rápido. A veces pienso que eres el mayor riesgo que me he permitido, susurró. Y al mismo tiempo, lo único que me mantiene respirando. Sus palabras flotaron en el aire. No pude responder. En su lugar, fuimos a la reunión, cada uno armado con su silencio. Las negociaciones fueron agotadoras. Yo presenté los datos, intentando no fallarle. Ella se sentó a mi lado, observando con atención, y sentí como si cada gesto pesara más que los números de un gráfico. En un momento, la miré. Nuestros ojos se encontraron solo un segundo, pero ese segundo duró para siempre. Cuando por fin terminó y todos se marcharon, nosotros nos quedamos. Ella se sentó en su escritorio, se quitó las gafas y se frotó las sienes. Lo hiciste bien, dijo. Estoy orgullosa de ti. Di un paso más cerca. No puedo seguir así, confesé. Las miradas, las medias palabras, necesito saber. ¿Estamos solo jugando o esto es real? Guardó silencio mucho tiempo. Luego levantó los ojos. En ellos ya no había armadura. Es real. Y precisamente eso lo hace peligroso. Tú eres joven. Tienes toda tu vida por delante. ¿Y yo? Soy una mujer que ha construido muros en lugar de derribarlos. ¿Y si aún así quiero estar a tu lado? Pregunté. Ella se levantó, acercándose lo suficiente para que percibiera el tenue aroma de su perfume. Su mano tembló al tocar mi mejilla. Entonces debes saber que no será fácil. Nos juzgarán. Nos envidiarán. Puede que perdamos más de lo que ganemos, pero nos tendremos el uno al otro. Lo susurré por primera vez. Te quiero. Ella sonrió, no como feo, sino como mujer. Eres terco. Y quizá. Eso fue lo que más me asustó desde el principio. Pasos resonaron fuera de la puerta. Ella retrocedió rápido, se puso las gafas y volvió a su escritorio. La máscara había regresado. Vete, dijo en voz baja. Me marché, pero mi corazón se quedó en aquella oficina. Esa noche no pude dormir. Caminé de un lado a otro en mi apartamento, dividido entre luchar por ella o dejarla ir. Entonces mi teléfono se iluminó con un mensaje. Mañana, 8, café al otro lado de la calle. Sin trajes. Solo nosotros. Lo leí 3 veces, sonreí y comprendí que las decisiones finales nunca se toman en salas de juntas. Nacen donde nos atrevemos a ser nosotros mismos. A la mañana siguiente entré en el café. Ella ya estaba allí, con una sencilla blusa blanca, sin joyas, sin máscara. No parecía una feo. Parecía una mujer permitiéndose, por fin, ser vulnerable.
Levantó los ojos hacia mí y dijo: «Entonces, ¿empezamos?». Asentí. Y supe que todo apenas comenzaba. A menudo pienso en el día en que todo empezó. En aquella broma que se me escapó en la reunión y en su sonrisa como respuesta. A veces siento que había estado viviendo en un mundo paralelo hasta ese momento. Un mundo en el que solo era un tipo intentando ganarse la vida, intentando encontrar su lugar, y de pronto todo se dio la vuelta con una palabra, una mirada, un problema. De sus labios recuerdo cada detalle, cómo se ajustaba las gafas, cómo me miraba al otro lado de la mesa como si no hubiera personas, ni papeles, ni paredes entre nosotros. En ese instante sentí que me veía por lo que era, no un empleado joven, no un subordinado, no una cara más en la multitud de la oficina. Me veía como un hombre. Y eso fue lo más aterrador y lo más hermoso de todo. Con el tiempo me sorprendo preguntándome, si las cosas hubieran sido diferentes, si me hubiera quedado callado, habríamos tenido esas noches tardías junto a la máquina de café, esas miradas prolongadas en los pasillos, esos momentos en que el mundo parecía desaparecer a nuestro alrededor. ¿Habría sentido alguna vez que estaba verdaderamente vivo por primera vez? Y aún así, ¿habría sido más fácil sin el miedo, sin los secretos, sin ese fuego que nos quemaba a ambos por dentro? Pero luego comprendí que sin ello yo sería más pequeño, más apagado, y que ella me enseñó a ver el mundo de otra manera. Su fuerza siempre me asombró. En la sala de juntas era como piedra, segura, fría, serena, el tipo de mujer que podía mover a todo un equipo con una sola palabra. Y luego, en raros momentos de calma, vi otro lado. La que reía por la broma más pequeña, la que entornaba los ojos ante el sol del atardecer filtrándose por la ventana, la que dejaba su mano en mi hombro un segundo más de lo necesario. Esos contrastes fueron lo que me cautivó. Y ahora sé que no me enamoré de mi feo. Me enamoré de la mujer que se escondía tras esa máscara. ¿Teníamos derecho a este sentimiento? No lo sé. El mundo siempre está listo para juzgar. Los compañeros, las reglas, la edad, el estatus, todo se alzaba entre nosotros como muros que intentábamos derribar. Y cada vez que pensaba que debíamos detenernos, veía sus ojos y en ellos el mismo reflejo que en los míos. Miedo, duda, pero también el deseo de vivir plenamente, aunque solo fuera un instante. Los dos sabíamos que la historia no podía durar para siempre. No porque los sentimientos fueran débiles, sino porque el mundo exterior era demasiado duro. Y aún así, seguimos adelante, paso a paso, día a día. Ella me enseñó a no huir, a ser valiente, a ser yo mismo. Y quizá, solo quizá, yo le recordé que la vida no termina a los 50, que puede volver a empezar si se lo permites. A veces pienso en aquel café donde nos sentamos por última vez. Se quitó las gafas, dejó el teléfono a un lado y, por primera vez en todos esos meses, era simplemente una mujer. Sin títulos, sin roles. Nos sentamos en silencio, tomando café, mirándonos. No fue victoria ni derrota. Fue algo mayor. Un reconocimiento de que lo habíamos arriesgado todo y caminado ese camino hasta el final. Y aunque nuestros caminos se separaran después de eso, esos momentos permanecerán conmigo para siempre. ¿Qué siento ahora? Gratitud. A ella, por su risa, su severidad, su calidez y hasta por sus silencios que a menudo hablaban más alto que las palabras. A mí mismo, por no haber tenido miedo, por no haber callado, por no haber dejado que la vida pasara de largo. Y hasta a las dificultades que enfrentamos, porque fueron lo que hizo que nuestra historia fuera real. No sé si lo llamarías amor, error o locura. Para mí, fue vida, pura, honesta, sin filtros. Y quizá eso sea lo que realmente importa, porque un día despiertas y comprendes que todo podría haber sido distinto, pero no lo fue. Fue esto, y fue mío. Y ella permanecerá en mi memoria para siempre. No como la feo, no como la mujer 20 años mayor, sino como la persona que me cambió. Sea cual sea el camino que me espere, nunca me arrepentiré de aquella broma en la reunión, porque ese único instante me regaló una vida nueva.